Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Donaire, soy sociólogo egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, investigador del CONICET y del programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la cuarentena, particularmente sobre el impacto en el sistema educativo, sobre todo en los niveles de educación común. Todos estamos al tanto de que la cuarentena escolar ha trastocado todo el desarrollo de la forma en que se venía desenvolviendo la enseñanza, con los docentes confinados en sus hogares, los alumnos y sus familias también. Y esto ha obligado a una digitalización abrupta e improvisada de la enseñanza para intentar dar continuidad al desarrollo del ciclo lectivo. Abre la puerta a eso, a la pregunta respecto de cuánto de esta digitalización abrupta va a continuar una vez que vuelvan las condiciones normales. Incluso se habla de una nueva normalidad que todavía es difusa. Eh, y muchas veces me gustaría reflexionar y plantear algunas preguntas sobre las condiciones para esta digitalización, porque muchas veces se plantea en términos de las condiciones de acceso a los medios para poder realizarla, en el sentido de la posibilidad de acceder, o sea, o la posibilidad de que los hogares cuenten con una computadora, con acceso a Internet, o el acceso mismo a ese servicio digital, tanto por parte de los docentes como por parte de la población escolar. Esto efectivamente es un problema que no debe ser subestimado, no es un problema de la Argentina, es un problema a nivel mundial. Se calcula que el 90% de la población estudiantil mundial ha estado en los últimos 2 meses en algún momento en una situación de cuarentena y confinamiento, y que la mitad de esa población no accede a estas condiciones mínimas para desarrollar un proceso de enseñanza digitalizado. Pero más allá de esas condiciones me gustaría, como les decía, reflexionar incluso cuáles son las condiciones, incluso cuando estuvieran desarrollado el acceso, contáramos con un acceso desarrollado en Argentina y en el mundo a esas herramientas. Y ahí surge, si uno analiza los estudios que venían siendo realizados previamente a la situación de pandemia y cuarentena, los estudios sobre potencialidad de digitalización comparada entre las distintas ramas de la producción, sistemáticamente la mayoría de ellos daban como resultado que la enseñanza era una de las ramas menos digitalizables de la economía. Esto aparecía no solo para nuestro país, insisto, sino a nivel mundial. Con las condiciones de cuarentena, digitalizable, digitalizable en términos de lo que implica la digitalización para el capitalismo. Ahorro de trabajo, ahorro del número de trabajadores para producir una mayor riqueza. En ese sentido, la dificultad de establecer un proceso digitalizado que permita ahorrar o reemplazar el trabajo docente, incluso más allá de que la profecía de una digitalización y una automatización del trabajo docente sobrevuele desde hace años, décadas, sobre el sistema escolar, ¿no? Llamativamente, como les decía, estos análisis son previos a la cuarentena, a la situación de pandemia. Con la cuarentena se trastocan aparentemente en lo contrario, ¿no? Se descubre una potencialidad para el trabajo
escolar desde los hogares para el teletrabajo, y de hecho al revés, la enseñanza aparece como una de las ramas que mayores condiciones tienen para el desarrollo del trabajo en estas condiciones. ¿Cómo es posible que se haya pasado de una caracterización donde la digitalización era prácticamente contaba con una serie de obstáculos enormes a observar este potencial? En realidad, el potencial aparece relativo cuando se lo compara nuevamente con el resto de las ramas. O sea, es difícil que el resto de las ramas, o sea, todas las ligadas al turismo, por ejemplo, o a la construcción, puedan desarrollarse desde la casa. En cambio, en la enseñanza, las condiciones actuales obligan a que tanto docentes como estudiantes y parte de la familia de los estudiantes estén confinados en sus hogares. O sea, habla de más de las dificultades, de las mayores dificultades en el resto de las ramas que en las potencialidades de la enseñanza, y en ese sentido se hace de necesidad virtud. Pero aún así, y aún con todo lo que los intentos de desarrollar esta digitalización, la promoción de esta digitalización por distintos, incluso empresas, cuadros económicos que intentan, bueno, desarrollar sus negocios en estas condiciones, uno lo que puede ver es que tanto a nivel político e intelectual, los cuadros del régimen capitalista, la mayoría de ellos al menos, están pregonando y llamando a una reapertura del sistema educativo presencial, e insisto, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Varios de los países, varios países y varios estados ya han implementado medidas para el retorno escolar presencial, sea en forma gradual, sea en forma complementaria con las clases virtuales, sea garantizando o intentando garantizar determinadas condiciones para el retorno escolar, con lo cual en este panorama de digitalización, la pregunta de por qué tanta ansiedad en el retorno escolar se hace presente, si potencialmente están dadas en las condiciones para una digitalización. Me parece ahí que esto nos obliga a reflexionar hasta qué punto todas las funciones que cumple el aparato escolar pueden ser inmediatamente reemplazables por un dispositivo digital. Con funciones me refiero básicamente a la función de disciplinamiento de la población trabajadora futura, que hoy implica en estas circunstancias no menos trabajo, sino aparentemente más trabajo, porque obliga a que los propios padres de la población escolar estén en sus casas ayudando a sus hijos a poder desarrollar las clases como una suerte de preceptores para poder garantizar la disciplina escolar. Sin contar que además esos padres que están en su casa no están fuera del hogar trabajando y produciendo riqueza para el capital, y eso también hace un costo económico importante. Pero incluso no podemos dejar de lado que en la actual fase de desarrollo capitalista, si hay un rasgo característico, es la repulsión de población obrera desde la actividad económica, y la generación y consolidación de una enorme masa de superpoblación obrera relativa alrededor del mundo, la cual es contenida. Una de las principales formas de su contención es mediante el sistema escolar, incluso hasta en sus condiciones básicas de vida, o sea, asegurando que esa población, no solo los hijos de esa población trabajadora, sino esos trabajadores mismos accedan muchas veces a la alimentación. Esto
incluso pensando estas condiciones de disciplinamiento y contención en un sistema escolar que se ha caracterizado y que se caracteriza insistentemente como caduco y como en crisis, ¿no? Y nuevamente, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Hace solo 3 años que la UNESCO divulgó un informe donde señalaba que la mayor parte de la población escolar de los niveles primario y secundario no aprendía las condiciones, los contenidos básicos de letras y de matemáticas, y no porque esa población estuviera fuera del sistema escolar. La mayor parte de esa población estaba escolarizada. Señalaba y advertía sobre la situación de crisis del sistema escolar alrededor del mundo. En un sistema escolar con esas características, se plantea, insisto, la pregunta, ¿hasta qué punto la digitalización puede resolver estos aspectos? No queda claro, no queda claro incluso para los propios promotores de esta digitalización hasta qué punto la posibilidad de enseñanza y aprendizaje es efectiva, insisto, sobre todo, particularmente para los niveles de educación obligatorios. Y aún incluso las de evaluación en una situación, en un país y en un mundo donde constantemente se insiste se trata de recargar los problemas del proceso educativo sobre la evaluación de los docentes. No pretendo con esto subestimar las potencialidades de la digitalización, tal vez en todo caso sí ponderar y tratar de pensar que hasta qué punto el sistema educativo, que muchas veces es señalado como caduco y decimonónico, sigue estando plenamente vigente hasta el día de hoy. Y que tal vez eso nos explique un poco por qué repentinamente se valora, se hace una apología en la opinión pública del trabajo de los docentes, se valora la presión con la que están trabajando, se valora la capacidad de adaptación a estas circunstancias, en un país donde hasta no hace muy poco se proponía reemplazarlos por voluntarios, ¿no? Como si fueran absolutamente prescindibles, en un país donde constantemente se está debatiendo sobre la calidad, se está debatiendo en torno de la sospecha de la calidad de los docentes y de la necesidad de evaluarlos, en un país y en un mundo donde constantemente se pone en duda el derecho de estos trabajadores a asumirse como tales y realizar huelgas, por ejemplo. En ese contexto, este repentino reconocimiento de los docentes también nos lleva a pensar hasta qué punto son prescindibles para el sistema capitalista y hasta qué punto son reemplazables por una mera digitalización, ¿no? Muchas gracias.